Uno de los países miembros de la OTAN está planeando, ya ha comenzado a trabajar en la reconstrucción de una base aérea que en algún momento planean convertirla en la instalación más grande, militarmente hablando, de la OTAN en toda Europa. De acuerdo con Euronews, la base está situada en Rumania, cerca de la ciudad de Constanța, en el Mar Negro, a unos 130 kilómetros casualmente de la frontera con Ucrania. Prácticamente colocarían la mayor cantidad de armas posibles cerca de Ucrania para que si las necesitan se las puedan pasar tranquilamente por la frontera sin que nadie se dé cuenta si este conflicto continúa. Están tratando de convertir esta instalación en una de las más grandes de la OTAN en toda Europa. Lo platicaba precisamente ayer uno de nuestros amigos en el en vivo sobre lo que estaba haciendo Rumania, por qué toma esta decisión. Cuando finalice la ampliación de la 57 base aérea de la Fuerza Armada Rumana, prácticamente Mihail Colganiceanu podría albergar permanentemente a unos 10,000 militares de la OTAN en Rumania, también a sus familiares. Esto fue lo que dijo Euronews. Lo que planean hacer es de esta base militar también colocar ciertas residencias para convertirla en una especie de ciudad de la OTAN, donde los militares de la OTAN puedan estar en esta base militar, incluyendo por supuesto a sus familias para que no tengan que estar cambiando o rotando a los militares que se encuentran en el servicio en esta base. En el nuevo contexto geopolítico con una guerra en la frontera, el desarrollo de esta base fortalece al flanco oriental de la OTAN. Esto fue lo que dijo Euronews refiriéndose al conflicto entre Ucrania y Rusia, utilizando el pretexto de Ucrania para, por supuesto, colocar una mayor cantidad de militares y armamentos cerca de la frontera con Rusia, algo que ya Moscú les había advertido que no hicieran, pero ya sabemos que la OTAN hace lo que quiere, cuando quiere, sin importarle las consecuencias. Por eso este proyecto, que de hecho va a ser muy extenso, le costaría a Bucarest cerca de 2.500 millones de euros, poco más de 2.700 millones de dólares. Este incluye una nueva pista, hangares para aviones, depósitos de combustible y almacenes de municiones. La base también va a contar con alojamiento para el personal, escuelas, guarderías, tiendas e incluso su propio hospital. Prácticamente una ciudad militarizada de la OTAN. La instalación está ubicada en el aeropuerto internacional Mihail Kogalniceanu, cerca de la ciudad portuaria de Constanța en el Mar Negro. Actualmente hay 5,000 soldados de la OTAN en esta ciudad y en su mayoría son casualmente estadounidenses, estacionados en estas instalaciones. Esto permitiría duplicar la cantidad de los soldados de la OTAN, incluyendo quizás un poco más aquellos que quieran incluso trabajar en esta nueva ciudad militar que va a ser la OTAN. Podrían hacerlo en los alrededores de lo que es Rumanía y por supuesto permitir, en el dado caso de que se realice un conflicto, estar 100% preparados. La infraestructura básica para la ampliación se está instalando en el lugar. Añadieron que el plan final es conectar la pista existente de la base con una nueva y al mismo tiempo vincularla con la infraestructura de todo el aeropuerto internacional. Algo que digamos no sería quizás favorable para este aeropuerto, pero bueno, estas son las preferencias que tiene Rumanía con respecto a crear esta nueva base. No se proporcionó una fecha límite para terminar la creación de este proyecto, de esta megaciudad, pero por supuesto la intención es no solo llevar a más de 5,000 soldados a este territorio que sería Rumanía, sino también, además de la nueva pista, los hangares para los aviones de la OTAN, que por cierto muchos de ellos, recordemos, no sirven,
debido principalmente a la falta de mantenimiento. Hemos visto también el tema de los portaaviones que tienen el Reino Unido, por ejemplo, que ni siquiera tienen los aviones para poder llenar por completo los portaaviones. Van a tener depósitos de combustible y almacenes de municiones. Este último ya sabemos que a Rusia les encanta encontrarlos y por supuesto destruirlos. Lo hemos visto en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, como muchos de estos almacenes de municiones han sido afortunadamente destruidos, sobre todo cuando muchos de ellos incluso tenían estos famosos misiles Storm Shadow del Reino Unido que incluían en su interior uranio empobrecido. Se creó, por supuesto, una columna de radioactividad en la parte superior después de que se destruyeran estas municiones. Imaginen lo que habría pasado si estos misiles aterrizaran o cayeran dentro de estos últimos ataques que se han realizado dentro de las ciudades rusas donde habían civiles. Hay civiles que han perdido la vida, ciudadanos que han resultado lamentablemente heridos por estos ataques de Ucrania, porque ya no atacan como tal a los militares rusos, ahora atacan a las ciudades o hasta donde logre llegar uno de estos misiles. El presidente ruso Vladimir Putin, con respecto a esta idea que está realizando Rumanía, es sin duda que alguien está muy interesado en una confrontación militar directa entre Moscú y la OTAN. Definitivamente están interesados en esta confrontación, ya que ese escenario significaría que estarían ya a un paso de una tercera guerra mundial. Sin embargo, todo es posible en este mundo moderno, así que deberían de tener mucho cuidado si quieren seguir llevando estas municiones, estas bases militares cerca de la frontera con Rusia, sobre todo porque ya se ha revelado en diversas ocasiones que no es ningún secreto que hay combatientes de los estados de la OTAN presentes en Ucrania. El presidente Vladimir Putin incluso advirtió que estas tropas enfrentan perspectivas extremadamente sombrías, porque muchos de ellos han perdido la vida, incluyendo a militares de Polonia, de Francia, de Rumanía, de Países Bajos, de Alemania sobre todo. Entonces, prácticamente no es ninguna garantía el tener estas bases militares cerca de ese territorio. No significan absolutamente nada. Lo vimos con Finlandia, ahora que ya forma parte de la OTAN desde hace más de un año. Precisamente se suponía que ellos no iban a permitir colocar bases militares en el territorio de este país, tal y como lo había prometido Sanna Marin, pero bueno, ya una vez que entraron como miembros de la OTAN, lo primero que hizo Estados Unidos fue trasladar bases militares a Finlandia, supuestamente para prepararlos, para enseñarle a los militares finlandeses cómo funciona la política militar de la OTAN, pero finalmente era lo que tanto quería Estados Unidos, colocar una base cerca de la frontera con Rusia. Lo más cerca posible fue precisamente Finlandia. El único detalle aquí es que Rusia ya ha movilizado tanques, tropas, municiones a la frontera con Finlandia. Una lucha entre ellos, o bueno, en el dado caso de que se realice una tercera guerra mundial, todos saben que Finlandia va a ser el primer país en caer. Ucrania va a ser el segundo, o lo que quede de Ucrania, Polonia y así sucesivamente. Rusia no tiene ningún problema, Rusia tiene armas, todos los días está creando armas, misiles y todo lo necesario para un conflicto. La Unión Europea y Estados Unidos están peleando por ver quién puede construir un poco más de armas. Definitivamente la situación, a menos que deseen utilizar armas nucleares, sería una guerra un poco más rápida. Pero si no es así, el conflicto duraría muchísimo tiempo y lo comentábamos precisamente en nuestro en vivo de este lunes. China ya dijo que si se llega a crear una tercera guerra mundial, su respaldo va a ser con Rusia, porque sería la OTAN la que habría obligado a que el conflicto estallara. Un conflicto entre la OTAN y Rusia va a tener una participación de China respaldando a Rusia. Y es algo que saben que no van a poder contener.
Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.